Bueno, bienvenido a este pequeño tutorial de Excel donde estaremos poniendo en práctica algunas de las funciones básicas de este excelente programa como lo es Excel. Aquí vamos a estar trabajando con la función sí, que es una función condicional y que muy pocas personas saben usar. Bueno, este pequeño problema se lo dedico a mis alumnos de la sección 1 y 2 de la carrera de fisioterapia en el espacio académico 23 de enero del municipio Carirubana de la Francisco de Miranda municipalizada. A todos ellos les dedico este pequeño tutorial. Bueno, aquí tenemos una fórmula. Esta fórmula es el índice de masa corporal, que nos dice que es el peso en kilogramos entre la altura en metros cuadrados. Fíjense ustedes que esta tabla que está aquí nos dice la categoría del peso y el riesgo que corre una persona cuando su índice de masa corporal está entre ciertos valores. Fíjense que consideramos una categoría de peso normal cuando su índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9 y tiene un riesgo, decimos que es un riesgo bajo, es un riesgo en cuanto a alguna enfermedad cardiovascular, el riesgo es bajo. Por ejemplo, la obesidad 2 se considera un paciente de obesidad 2 cuando su índice de masa corporal está entre 35 y 39.9 y su riesgo para una enfermedad cardiovascular es muy alto. Esta tabla la vamos a plasmar en esta tabla con unos pacientes que hemos tomado y en la cual tenemos su peso y tenemos también su altura en metros. Vamos a empezar buscando su índice de masa corporal. Sabemos que el índice de masa corporal, como lo dice esta fórmula, empezamos aquí por la fórmula, es igual a, en este caso peso, el peso viene siendo B3 entre su altura en metros cuadrados. Entonces decimos su altura es C3. C3 lo metemos en paréntesis y lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Lo elevamos al cuadrado. Esto es el símbolo para elevar una cantidad al cuadrado. Le damos enter e inmediatamente nos sale el índice de masa corporal de Luis, que tiene un peso de 48 y una altura de 1,62. Fíjense que tiene un 18.3. Eso quiere decir que si es menor de 18.5, su categoría de peso es bajo peso y su riesgo es muy bajo. Vamos a copiar esta fórmula para determinar el índice de masa corporal de todos los demás pacientes. Arrastramos y fíjense que aquí tenemos ya el índice de masa corporal tanto de Freddy, de Sonia, de Luis. Esta línea, vamos a sombrear esta línea un poco para que la identifiquemos de riesgo. De resto vamos a ponerle esta sombra baja. Ahora aquí yo quiero colocar la categoría de peso. Vamos a colocarla aquí, categoría de peso. Como es muy larga la palabra, vamos a anchar un poco la columna y pues le ponemos sus bordes. Ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo voy a utilizar una fórmula de tal manera que me pueda dar la categoría de peso dependiendo el índice de masa corporal. ¿Qué vamos a hacer? Aquí es donde vamos a empezar a utilizar la función sí. Fíjense ustedes, empezamos por el símbolo igual y decimos si, en este caso, entre paréntesis, en este caso estamos en esta fila, la fila 3, y hablamos del índice de masa corporal D3, ¿sí? D3 es menor, ¿verdad?, que 18.5, ¿ok? Menor de 3, factor menor aquí, le ponemos si D3 es menor que 18.5, ¿ok?
con punto 5 o coma 5. Esto es punto y coma, le decimos que es bajo peso, ok, entre comillas, bajo peso y comillas. Repetimos, si D3 es menor que 18.5, punto y coma, ¿verdad? Ahí se metió esto aquí, esto no debe ir aquí, lo borramos. Bajo peso, ok, punto y coma. Volvemos a plantear la fórmula. Si, abrimos paréntesis, D3 es menor que 24.9, punto y coma, ¿verdad? Punto y coma, si D3 es menor que 24.9, es normal su peso. Colocamos normal y cerramos entre comillas. Volvemos a colocar punto y coma y planteamos nuevamente si D3, vamos a la siguiente, es menor que 29.9, punto y coma, eso sería sobrepeso. Cerramos las comillas, punto y coma nuevamente. Fíjense cómo vamos ya colocando, volvemos a colocar la función si y decimos entre paréntesis si D3 es menor que 34.9, ¿verdad? Punto y coma, abrimos comillas, es obesidad 1. Obesidad 1. Cerramos la comilla, punto y coma, y volvemos si D3 es menor que 39.9. Ok, aquí faltó el menor que 39.9, punto y coma, ¿verdad? Eso sería obesidad 2. Punto y coma. Nos faltó la comita aquí. Ok, punto y coma. Y por último, si D3, fíjense que mayor o igual que 40. 3 mayor o igual que 40, punto y coma, eso sería entre comillas obesidad 3 y cerramos la comilla. Vamos a repasar. Fíjense que tenemos 6 funciones de sí. Aquí empezamos, decimos que si D3 es menor que 18.5, bajo peso. Si D3 es menor que 24.9, peso normal. Si D3 es menor que 29.9, sobrepeso. Si D3 es menor que 34.9, es obesidad 1. Ok, si D3 es menor que 39.9, eso sería obesidad 2. Y por último, si D3 es mayor o igual que 40, obesidad 3. Fíjense que como tenemos 6 funciones de sí, entonces vamos a cerrar esto con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 paréntesis. Le damos enter. Y fíjense que ya nos salió bajo peso. ¿Por qué nos sale bajo peso? Pues porque el índice de masa corporal de Luis es de 18.3, que está por debajo de 18.5. ¿Cómo hacemos para calcular lo demás? Simple, arrastramos y copiamos. Y fíjense que ya aquí nos está dando la categoría de peso de todo dependiendo su índice de masa corporal. Qué bueno, ¿no? Ok,
Vamos a sombrear esto aquí para identificar la de la demás. Ahora fíjense, voy a abrir otra columna para riesgo. Riesgo. Ok. Vamos a ponerle sus bordes. Y voy a trabajar con las mismas funciones. ¿Qué es lo que hago? Fíjense, voy a arrastrar esto para acá. No se asusten todavía. Ahí me está saliendo algo. Pero esto lo voy a trabajar yo como en riesgo. Fíjense que aquí me aparece, cuando yo me paro aquí, me aparece E3. Lo primero que tengo que cambiar es que no es E, sino es D. Porque copié esta celda para acá, por eso que me aparece E. Pero tengo que trabajarles con el índice de masa corporal, es decir, D. Vamos a empezar cambiando por D. Todas donde dice E y donde dice bajo peso, en este caso el riesgo es muy bajo. Borramos bajo peso y le ponemos muy bajo. Seguimos aquí que no es E, sino es D. Y en vez de normal, le vamos a colocar el riesgo para un peso normal es bajo. Aquí lo tenemos. Bajo. Continuamos aquí, que no es E, sino D. Y donde está el sobrepeso, decimos que es el riesgo es moderado. Borramos sobrepeso y le ponemos moderado. Fíjense ustedes cómo vamos. Aquí no es E, sino es D. Y donde es obesidad 1, el riesgo es alto. Borramos obesidad 1 y le ponemos alto. Vamos aquí ahora, no es E, sino D. Y donde dice obesidad 2, el riesgo es muy alto. Muy alto. Y así seguimos para la siguiente función. Aquí no es E, sino es D. Y donde dice obesidad 3, no es obesidad 3, sino es un riesgo extremo. Nos paramos aquí, le damos enter y fíjense que el riesgo de bajo peso, ¿qué? Muy bajo. Arrastramos para copiar y fíjense que, por ejemplo, donde dice obesidad 3 es extremo. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal es 41 y nos dice que mayor o igual a 40 ya es extremo, ¿no? Ya tenemos la tabla hecha. Ahora fíjense ustedes, yo puedo hacer algo aquí. Vamos a mejorar esto. Vamos a cambiarle aquí el colorcito. Vamos a ponerle algo más atractivo, azul. Fíjense, yo quiero que me sobresalte aquellos riesgos que sean extremos. ¿Ve? Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a formato condicional. Le doy resaltar reglas de celda y texto que contiene. El texto que contiene, voy a poner extremo. Y donde esté la palabra extremo, él lo vaya a rellenar de rojo claro con texto rojo oscuro. Le doy a aceptar. Fíjense, aquí no, porque aquí no aparece la palabra extremo, pero cuando yo copio, me aparece inmediatamente donde está la obesidad 3, que es extremo. Me la sobresalta como lo colocamos. Fíjense que a variar yo cualquiera de estos pesos o altura, me va a variar. Por ejemplo, si aquí yo pongo en vez de 70, pongo 50. Fíjense, me baja bajo peso, ¿ves? Y me da muy bajo. Si en vez de 50 pongo 100, fíjense, me da alto su peso. Y si lo subo más, me da muy alto. Y si lo sigo subiendo, vamos a ponerle 140, me da extremo. De esa forma, hemos ya aplicado la función sí en este sencillo problema para el cálculo de índice de masa corporal. Así que espero que les guste mi tutorial. Muchas gracias.